Nos quedamos en cardiopatía isquémica, muerte súbita cardíaca y continuamos con patología del endocardio. Recordamos la histología de una válvula cardíaca normal que tiene una zona que está pegada a la pared ventricular, que tiene fibras elásticas. Hay una capa esponjosa con tejido conectivo laxo y una capa fibrosa. La cubierta, evidentemente, es endotelio. Vamos a ver el problema que se suscita cuando hay fibrosis, hay inflamación, destrucción, fibrosis cicatricial y calcificaciones distróficas, que son las patologías más frecuentes de las válvulas cardíacas. Empezamos con la estenosis valvular adquirida. Ejemplo típico, la fiebre reumática, en la cual hay una inflamación de las glándulas que cura con fibrosis, una fibrosis cicatricial, y la fibrosis cicatricial deforma las válvulas para dar lugar a estenosis o insuficiencia. Calcificaciones en las válvulas son otra patología, y las válvulas que están propensas a la calcificación son las congénitamente anormales, pero también las que tienen anomalías adquiridas, tienen riesgo de calcificarse. O sea, una válvula normal difícilmente se calcifica, pero una válvula, por ejemplo, aórtica bicúspide, una anomalía congénita, tiene tendencia a la calcificación. Una válvula afectada por fiebre reumática tiene tendencia a la calcificación. Causa más frecuente de estenosis mitral es la cardiopatía reumática, la fiebre reumática. Causa más frecuente de estenosis aórtica, calcificación de válvulas anatómicamente normales. Hemos hablado de la válvula aórtica bicúspide, congénita. Tiende a calcificarse. Pero también tenemos la calcificación senil. Esta es asociada a la edad, al envejecimiento. Entonces, es mucho más frecuente la calcificación asociada al envejecimiento que sucede en la aorta dando estenosis. En cuanto a la válvula mitral, por ejemplo, insuficiencia mitral. Toda dilatación ventricular va a dar insuficiencia mitral, porque se dilata el ventrículo y arrastra músculos papilares y cuerdas tendíneas hacia abajo y hacia afuera, lo cual dificulta que la mitral se cierre por completo durante la sístole. Vamos a tener insuficiencia. Ruptura de músculo papilar durante infarto, que esto ya hablamos, ya mencionamos esto. Es una complicación de un infarto, ruptura de músculo papilar. Hay una insuficiencia valvular aguda mitral. Degeneración en mixomatose. La válvula se engruesa por depósito de material mixoide y tiende a la insuficiencia. Insuficiencia valvular aórtica y valvular pulmonar. Dilatación de las raíces de aorta y pulmonar. Entonces, no se cierra bien las valvas. Entonces, se dilata el anillo valvular, porque se dilata la raíz de aorta y de la arteria pulmonar. Entonces, no se puede cerrar las valvas completamente y tenemos una insuficiencia. Dilatación de la raíz aórtica, generalmente hipertensión sistémica o envejecimiento. Y dilatación de la raíz de la pulmonar, hipertensión pulmonar. En cuanto a calcificaciones, son de tipo distrófico. Calcificación distrófica es aquella que sucede en un tejido dañado. Por ejemplo, tejido dañado por envejecimiento, que es un daño mecánico acumulado. Y mayor frecuencia, estenosis aórtica calcificada senil. O sea, la válvula es normal. Lo que pasa es que es una persona mayor y tiene un daño mecánico acumulado por todos los años que ha vivido. Calcificación del anillo mitral. También sucede, pero la calcificación del anillo mitral se extiende hacia el miocardio y puede involucrar esta calcificación a los elementos del sistema cardionector del corazón. Pues puede haber trastornos de la conducción y diferentes tipos de arritmia. Esta es una válvula normal. Tiene 3 valvas
anillo mitral y solamente por envejecimiento se acumulan cristales de calcio que forman como unos nódulos. Esto es calcificación por envejecimiento y esta es calcificación porque la válvula es anormal. Sucede a edades mucho más jóvenes, ¿no? A edades menores. La válvula aórtica es bicúspide, o sea, no tiene 3 valvas, sino solamente 2. Y también se forman unos nódulos que son depósitos de cristales de calcio. Pasamos a la fiebre reumática causada por la bacteria Streptococcus pyogenes grupo A beta hemolítico ubicado en la faringe. Vamos a ver que generalmente este estreptococo se ubica en la faringe y también en la piel. Si se ubica en la faringe va a dar faringitis, evidentemente, y en la piel da unas lesiones tipo pústula que se llama impétigo. Vamos a ver también en las siguientes diapositivas que cuando el estreptococo se ubica en la faringe, generalmente da fiebre reumática. Cuando el estreptococo pyogenes grupo A beta hemolítico se ubica en la piel para dar impétigo, generalmente da glomerulonefritis post-estreptocócica. La patogénesis es igual en las dos, solamente que en la fiebre reumática ataca el corazón y en la glomerulonefritis post-estreptocócica ataca a los glomérulos renales. La patogénesis es inmunológica, o sea, no es un daño directo de la bacteria. La bacteria no ataca el corazón, sino son anticuerpos y linfocitos T citotóxicos que atacan al corazón como parte de la respuesta inmunológica contra la bacteria. Por eso la fiebre reumática se manifiesta 1 a 3 semanas después de la faringitis o amigdalitis. 1 a 3 semanas ya la faringitis se curó o la amigdalitis también se curó, pero aparece la fiebre reumática. Entonces, ya no, cuando se manifiesta la fiebre reumática, ya no quedan estreptococos patógenos en la garganta. Es una enfermedad metaestreptocócica que tiene una patogénesis inmunológica. Es por anticuerpos y por linfocitos T citotóxicos. Bueno, ya les hablaba que puede este estreptococo grupo A beta hemolítico afectar la piel y no la garganta. No faringitis, sino impétigo. Y en esos casos es raro que se afecte el corazón. Se afecta el riñón. Glomerulonefritis post-estreptocócica. Pero de todas las personas que tienen estreptococo faringitis por estreptococo grupo A beta hemolítico, solamente hasta el 3% recién tiene fiebre reumática. O sea, es en realidad raro, ¿no? Porque del total de las personas con faringitis por la bacteria, solamente 3%. Entonces, desde que se infecta la garganta, ¿no? Desde que hay faringitis, hasta el inicio de los síntomas, hemos dicho 2 a 3 semanas, se sintetizan anticuerpos antiestreptococo. Por ejemplo, antiproteína M de la cápsula. Y se activan linfocitos T que reconocen antígenos estreptocócicos, básicamente linfocitos TCD8. Se monta la respuesta inmunológica en 2 a 3 semanas. Y hay una reacción cruzada con antígenos de tejidos cardíacos. O sea, estos anticuerpos y estos linfocitos T, ¿por qué atacan al corazón? Si no se han producido debido a una respuesta a algún antígeno del corazón, sino que hay una reacción cruzada. Antígenos cardíacos se parecen a antígenos de la bacteria. Entonces hay una reacción cruzada y tenemos la enfermedad. Partimos con la faringitis. Segundo lugar, respuesta inmunológica. Se forman linfocitos T, CD8 que reconocen antígenos del estreptococo y se forman anticuerpos que reconocen antígenos del estreptococo. Pero además de reconocer al estreptococo, hay una reacción cruzada con antígenos del corazón. Por ejemplo, antígenos del sarcolema del miocardiocito. Antígenos del sarcolema. Tenemos también el reconocimiento de glucolípidos de las válvulas cardíacas. También hay una reacción cruzada.
Entonces, se afecta igualmente el corazón, aunque la respuesta inmunológica no es contra el corazón. Tenemos entonces que se produce una pancarditis. Cuando se manifiesta la fiebre reumática hay una pancarditis. Pan significa todo, o sea, hay miocarditis, endocarditis y pericarditis, todo a la vez. El corazón se afecta en sus 3 capas. Pero la inflamación del pericardio y la inflamación del miocardio se curan sin secuelas. El problema es que la endocarditis afecta a las válvulas. Puede afectar también al endocardio, ¿no? Porque es una endocarditis. Sin embargo, el daño verdadero es a las válvulas. ¿Qué válvula se afecta? En primer lugar, válvula mitral, en frecuencia. En segundo lugar, válvula aórtica. En tercer lugar, válvula tricúspide, y la válvula pulmonar prácticamente nunca se afecta. Se puede afectar una o más válvulas al mismo tiempo. La valvulitis cura con fibrosis, y la fibrosis es lo que causa la lesión valvular tipo estenosis o insuficiencia, según sea el caso. A veces el ataque al miocardio y al pericardio es grave, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la miocarditis y la pericarditis no tengan consecuencias mayores y remitan de manera espontánea. Vamos a ver que en el miocardio se forma como una especie de granulomas. Son unos granulomas un poco extraños, unos granulomas raros, en los que se ve degeneración de fibras colágenas, depósito de fibrina, rodeada por histocitos, linfocitos, células gigantes, o sea, histocitos fusionados, y fibroblastos. Se llama nódulo de Aschoff. Esta especie de granuloma un poco raro se denomina nódulo de Aschoff y se puede encontrar básicamente en el miocardio. Algunos de los histocitos tienen nucleolo prominente y se les llama células de Anchkov, pero son en realidad histocitos, simplemente histocitos activados, tal como hemos hablado de histocitos activados en el granuloma tuberculoso, ¿no? Es algo parecido. La afectación en el endocardio. Tenemos valvulitis. ¿Qué es lo que realmente hace daño? A la larga, erosión superficial, depósito de fibrina en la superficie. O sea, se forman acúmulos de fibrina en la válvula, y a estos acúmulos de fibrina se les llama vegetaciones. Las secuelas. La valvulitis cura con fibrosis, lo que da lugar a que se formen adherencias entre las comisuras. Por ejemplo, tenemos acá, si esta es la válvula mitral, se forman adherencias en la unión de las dos valvas, lo que va a dar lugar a estenosis, y también hay fibrosis de la superficie de cierre, el borde de cierre, y va a haber insuficiencia. O sea, puede haber solo estenosis, solo insuficiencia o las dos cosas a la vez. Se llama doble lesión mitral, ¿no? Que también se puede ver con cierta frecuencia. Las secuelas. Ya hemos dicho fibrosis, engrosamiento de las valvas, engrosamiento y fusión de las cuerdas tendíneas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá valvulitis con algunas vegetaciones, y tenemos aquí músculos papilares, pero las cuerdas tendinosas pueden también sufrir inflamación y fibrosis. No solamente la válvula, sino también las cuerdas tendinosas. Puede haber fusión de cuerdas tendinosas o acortamiento de cuerdas tendinosas. Bueno, ya hemos hablado de esto, fusión de comisuras. Y cómo se puede documentar que la fiebre reumática ha sido causada, o la afectación del corazón ha sido causada por estreptococo. Se tiene que investigar anticuerpos contra estreptococo grupo A beta hemolítico en la sangre, que aparecen alrededor de las 2 semanas de la infección. Entonces, cuando sucede la pancarditis, ya hay anticuerpos. Entonces, se documenta la infección mediante
los anticuerpos tipo antiestreptolicina O, anti-DNasa B, anti-hialuronidasa. Dejamos fiebre reumática y pasamos al tema de endocarditis infecciosa. Se parte de una lesión en el endocardio. Por ejemplo, en la fiebre reumática hablábamos de una valvulitis. Entonces, también la endocarditis necesita una lesión que puede ser una inflamación o simplemente daño endotelial por otras causas. Por ejemplo, cardiopatías previas, catéteres intravasculares que dañan el endotelio y de paso podrían dañar alguna válvula, cirugía valvular, complejos inmunes circulantes depositados. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Los complejos inmunes circulantes depositados en una válvula fijan complemento y la fijación de complemento genera inflamación. Entonces tenemos valvulitis. Y esta valvulitis tiene un daño endotelial. Se acompaña de daño endotelial. En esa zona donde ha habido daño endotelial se forma un trombo fibrino plaquetario. Pero tiene que coexistir bacteriemia. O sea, debe haber bacterias en la sangre. Vamos a ver una serie de circunstancias en las que esto sucede. Y las bacterias se pegan a los trombos fibrinoplaquetarios. O sea, hay una colonización del trombo fibrinoplaquetario. Por lo que estos trombos fibrinoplaquetarios que les denominamos vegetaciones, estas vegetaciones llegan a ser infectadas por bacterias, lo que da lugar a una vegetación infectada. Y eso es endocarditis infecciosa. Factores predisponentes. Cualquier anormalidad del endocardio o de las válvulas. Cualquier válvula anormal está predispuesta a endocarditis infecciosa. Por ejemplo, por fibrosis, calcificaciones valvulares, prolapso de la válvula mitral, sucede durante la degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Cardiopatía reumática, cardiopatía congénita. Entonces hay una tendencia a que se produzca lesión del endotelio, formación de un trombo fibrino plaquetario y si hay la mala suerte de que haya bacteriemia, entonces las bacterias van a colonizar estos trombos. ¿Qué pasa con los que se inyectan drogas intravenosas? Como no utilizan una aguja nueva cada vez que se inyectan, sino utilizan agujas usadas, son agujas contaminadas. Se contaminan con las bacterias de la piel. Entonces, al inyectarse, estas bacterias de la piel pasan a la sangre. Y puede suceder endocarditis infecciosa de cavidades derechas, aún con válvulas normales. Eso sucede en usuarios de drogas intravenosas. También estos usuarios de drogas se prestan las agujas entre ellos. Entonces se pasan las infecciones también entre ellos. Hay diferentes tipos de bacteriemia por diferentes bacterias que terminan en una endocarditis infecciosa de corazón derecho. Entonces, hemos hablado de la infección. Las bacterias colonizan, pero no solamente bacterias. Pueden también adherirse, por ejemplo, clamidias, rickettsias, hongos, a estos trombos fibrinoplaquetarios. Entonces, ¿de dónde llegan las bacterias o los agentes infecciosos a la sangre? Una persona con infección urinaria corre el riesgo de que las bacterias de la vejiga pasen a la sangre. Hay un riesgo. Procedimientos odontológicos. Las personas tienen una caries. Durante la curación de la caries, durante la extracción de una muela con caries, esas bacterias que ocasionaron la caries pueden pasar a la sangre. Y también procedimientos médicos invasivos con traumatismo de mucosas. Por ejemplo, cateterismo cardíaco. Ya hemos visto catéter venoso central, todos esos casos puede haber bacteriemias. También tenemos otros procedimientos, por ejemplo, cistoscopía, que puede dar lugar a traumatismo de mucosas y penetración de bacterias a la sangre. ¿Qué bacterias? Staphylococcus aureus,
que es comensal de la piel. Sin embargo, es muy agresivo. Cuando pasa a la sangre, puede ubicarse en válvulas normales. Destruye rápidamente la válvula, causando abscesos. Tenemos Staphylococcus epidermidis. También vive en la piel. Es comensal de la piel. Es menos agresivo. Se ubica en válvulas enfermas. Ya hemos hablado de las válvulas enfermas, las que están afectadas por fiebre reumática, válvula aórtica bicúspide congénita, etc. El Streptococcus viridans, comensal de la cavidad bucal, poco agresivo. Tiende a ubicarse en válvulas enfermas. Entonces, bacterias poco agresivas tienden a ubicarse en válvulas enfermas. Bacterias muy agresivas, ejemplo, Staphylococcus aureus, puede ubicarse incluso en válvulas sanas para su infección y destrucción, llegando al absceso, inclusive. Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium del tubo digestivo, pueden pasar a la sangre también, dando colonización, produciendo colonización de trombos fibrinoplaquetarios. El Streptococcus grupo A beta hemolítico y el Streptococcus pneumonia, muy agresivos. Pueden colonizar válvulas normales. Streptococcus neumonía puede causar neumonía, pero a veces es comensal de la garganta. Muchas personas tienen neumococo en la garganta. Y puede haber bacteriemia por neumococo en estos casos. Ahora, el Streptococcus grupo A beta hemolítico. Lo hemos mencionado como causante de fiebre reumática. Pero, ¿qué pasa si durante la faringitis hay bacteriemia por el Streptococcus grupo A beta hemolítico? O durante un episodio de impétigo, infección en la piel. Entonces, ahí recién va a dar endocarditis infecciosa, ya no fiebre reumática, sino endocarditis infecciosa porque la bacteria está en la sangre y coloniza trombos fibrinoplaquetarios que pudieran estar en válvulas. Pueden ser válvulas normales porque es muy agresivo. Entonces, no confundir la fiebre reumática con la endocarditis bacteriana por Streptococcus grupo A beta hemolítico, porque estamos diciendo que son cosas completamente diferentes. Bacterias de la boca que pueden pasar a la sangre y colonizar colonizar válvulas. Trombos fibrinoplaquetarios sobre válvulas. Hay una regla memotécnica que es la palabra, bueno, esta palabra no existe, HASEC, es una regla memotécnica, ¿no? Que nos sirve para poder recordar las bacterias de la boca que pueden causar bacteriemia y endocarditis infecciosa. H de Haemophilus, A de Actinobacillus, T de Cardiobacterium, Cardiobacterium hominis, E de Eikenella y K de Kingella. Estos son un grupo de bacterias de la boca que pueden dar endocarditis infecciosa y son poco agresivas. Por lo tanto, colonizan válvulas enfermas. Otras enterobacterias, ya hemos hablado de algunas, Brucella, Pseudomonas, todas pueden causar endocarditis infecciosa, rickettsias, como la Coxiella burnetii, causante de la fiebre Q, Chlamydia psittaci, hongos tipo Aspergillus y Cándida. Lo más frecuente es la bacteriana, pero también hay otros microorganismos. Tenemos que cuando el organismo es muy agresivo, causa endocarditis bacteriana aguda con destrucción rápida de la válvula. Pero hay bacterias menos agresivas que dan endocarditis bacteriana subaguda. El cuadro clínico menos aparatoso y menor destrucción valvular. Estábamos hablando, por ejemplo, de Streptococcus viridans. Son menos agresivos que el Staphylococcus aureus. Estábamos hablando de las bacterias de la boca. Menos agresivas también, ¿no? Salvo neumococo. Complicaciones. De esas vegetaciones con bacterias se desprenden pequeños
pedacitos de trombos con bacterias. Trombo fibrino plaquetario con bacterias. Viajan por la sangre y se atascan en algún vaso pequeño, arteriola o capilar. Como tienen bacterias, decimos que es un embolismo séptico. Y donde se atascó el émbolo puede quedar un absceso. Ahí se puede formar un absceso porque hay bacterias. Pueden dar lugar a infartos sépticos, o sea, necrosis coagulativa con infección y aneurismas micóticos. O sea, donde se atasca el trombo con bacterias, hay un debilitamiento de la pared del vaso con la formación de aneurismas. Si decimos aneurismas micóticos, pensamos que solamente es por hongos. Sin embargo, se dice aneurismas micóticos a cualquier aneurisma por embolismo séptico, sea por bacterias, rickettsias, clamidias, etcétera, ¿no? Todo se dice igual, aneurisma micótico. Glomerulonefritis proliferativa postinfecciosa. Por ejemplo, si tenemos en una válvula cardíaca, por ejemplo, Streptococcus viridans, entonces va a haber anticuerpos contra este estreptococo, aunque sea un estreptococo de baja agresividad. Y se forman anticuerpos contra Streptococcus viridans, contra Staphylococcus aureus, que se unen a los antígenos bacterianos, formándose complejos inmunes que se depositan en el glomérulo renal, dando lugar a una glomerulonefritis proliferativa postinfecciosa. Por depósito de complejos inmunes que fijan complemento. Por eso hay una inflamación, por eso hay una glomerulonefritis. Tenemos entonces trombos que se ven aquí de color rojizo, trombos fibrinoplaquetarios con bacterias. Estos trombos fibrinoplaquetarios se les dice vegetaciones, pero las vegetaciones pueden ser colonizadas cuando hay bacteriemia. Pueden desprenderse en pequeños pedacitos para dar lugar a un embolismo séptico. Pueden dar lugar a una respuesta inmunológica con una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Acá tenemos vegetaciones en válvula aórtica bicúspide congénita, trombos fibrinoplaquetarios. Eso es aparte de las calcificaciones, ¿no? Y hay colonización cuando de paso hay bacteriemia, ¿no? Vemos acá un esquema con diferentes tipos de trombos fibrinoplaquetarios que se forman sobre las válvulas. Algunas veces los trombos no solamente se forman en la válvula, sino se extienden hacia las cuerdas tendinosas. Por ejemplo, fiebre, nogaritis infecciosa, ¿no? Fiebre reumática, generalmente en el borde de cierre de las válvulas se forman pequeños trombos fibrinoplaquetarios. Endocarditis trombótica no bacteriana. Trombos estériles, o sea, son solamente fibrina y plaquetas sin bacterias. Se puede formar en estados de hipercoagulabilidad. En cualquier estado de hipercoagulabilidad que ya los hemos estudiado, los estados de hipercoagulabilidad. Se puede formar también una endocarditis trombótica no bacteriana. Y la endocarditis de Leishman-Sachs sucede en el lupus eritematoso sistémico. Hay una valvulitis, se forman trombos fibrinoplaquetarios porque hay daño al endotelio en los dos bordes, en las dos superficies de las válvulas cardíacas, y acá hay una inflamación, hay una valvulitis que puede curar con cicatrización. Entonces, es diferente la trombótica no bacteriana que la de Leishman-Sachs. En la de Leishman-Sachs hay inflamación, pero en la trombótica no bacteriana no hay inflamación. Se forman las vegetaciones por el estado de hipercoagulabilidad. Pero si hubiera bacteriemia, de todas maneras, estas vegetaciones que son estériles pueden ser colonizadas por bacterias, ¿no? Pero de manera secundaria. Hemos dicho que puede haber embolismo hacia vasos pequeños. Se describe, por ejemplo, hemorragias en astilla. Se ve unas líneas rojas en las uñas. Se llama hemorragias en astilla. Son zonas donde el émbolo con bacterias, pequeñito,
se ha atascado en alguna arteriola pequeña, en alguna arteriola o arteria pequeña del lecho unguial, y se puede ver. Claro que si el émbolo sucede en otras partes del cuerpo no se ve, en la uña sí se ve, ¿no? Pero esto sucede en varios puntos del organismo. Dejamos todo lo que es patología del endocardio y pasamos a las miocardiopatías, anomalías intrínsecas del músculo cardíaco, dando lugar a una insuficiencia funcional, y se tiene que descartar otras causas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Para recién hablar de una miocardiopatía primaria. La confirmación del diagnóstico se hace mediante biopsia endomiocárdica septal, mediante un aparato que se llama bióptomo, para observar la anormalidad primaria del músculo cardíaco. Tenemos 3 tipos de miocardiopatías. Empezamos con la miocardiopatía dilatada, que es la más frecuente. Depresión intensa de la contractilidad, una disfunción sistólica. La fracción de eyección es menor al 40%. Lo normal es 45 al 65%. O sea, no se puede contraer. Por lo tanto, no puede tener un gasto cardíaco normal. No puede haber un gasto cardíaco normal. Si es dilatada, se dilatan los 2 ventrículos y las 2 aurículas, habiendo una predisposición a trombosis en las cavidades cardíacas que después embolizan. También, ¿qué pasa cuando se dilatan los ventrículos? Ya hemos dicho que se agrandan los anillos valvulares. Por lo tanto, hay una insuficiencia. Por ejemplo, de válvula mitral. Microscópicamente se observa hipertrofia de las fibras y fibrosis intersticial. A pesar de la hipertrofia, el corazón no puede, el ventrículo no puede contraerse de manera adecuada. Por eso el gasto cardíaco está disminuido. Tenemos causas virales, virus Coxsackie A y B, ecovirus, virus de la polio, influenza, adenovirus, rubiola. Incluso SARS-CoV-2, ¿no? Durante la pandemia también se observó, aunque era raro. El daño puede ser directo o de tipo inmunológico. O sea, el virus penetra en los miocardiocitos causando su muerte. O también la infección viral produce anticuerpos contra el virus. Y los anticuerpos contra el virus reaccionan de manera cruzada con antígenos de miocardiocitos. Es parecido a lo que pasa en la fiebre reumática. Puede suceder por miocarditis virales también. O infecciones virales en general. Miocardiopatía dilatada por tóxicos como el alcohol. El alcohol es tóxico directo sobre membranas celulares, hay necrosis de fibras musculares y fibrosis posterior. El alcohol también deprime la contractilidad por efecto sobre mitocondrias y sobre captación de calcio en el citosol. Tenemos deficiencia de la vitamina B1, que es la tiamina. La deficiencia de tiamina se denomina beriberi. Cuando hay insuficiencia cardíaca, como hay edema, decimos que es un beriberi húmedo, una insuficiencia cardíaca con gasto alto por vasodilatación periférica. Embarazo y puerperio, miocardiopatía dilatada. Es multifactorial. En la embarazada y en la puérpera, deficiencias nutricionales, sobrecarga circulatoria, por ejemplo, cuando hay preeclampsia, puede haber sobrecarga de volumen también. Y se ha visto que en el embarazo y puerperio aumentan moléculas antiangiogénicas en la sangre. Eso solamente se ha visto en el embarazo y puerperio, no se ha visto en los otros casos. ¿Y cuáles son las moléculas antiangiogénicas? Productos de degradación de la prolactina. La prolactina puede fragmentarse y los fragmentos tienen capacidad antiangiogénica. Y también se ha observado que en la embarazada y puérpera aumenta una proteína tipo tirosina quinasa especial que se llama SFLT1, que también tiene capacidad antiangiogénica.
La bromocriptina ayuda en la miocardiopatía dilatada porque la bromocriptina combate la hiperprolactinemia. Ayuda a disminuir la prolactina de la sangre. Por eso se ve una buena respuesta. Vemos acá cuáles son las proteínas que pueden estar mutadas para dar una cardiomiopatía dilatada. Las que están en rojo se heredan mutadas y dan miocardiopatía dilatada. Las que están en azul son las que, si se heredan con alguna mutación, dan miocardiopatía hipertrófica. Y las que están en verde pueden dar los dos tipos de miocardiopatía, dependiendo del tipo de mutación. Unas mutaciones dan miocardiopatía dilatada, otras mutaciones dan miocardiopatía hipertrófica. Tenemos que básicamente, como un resumen, las que dan miocardiopatía dilatada forman parte del citoesqueleto. También pueden ser proteínas mitocondriales, o sea, proteínas de la fosforilación oxidativa, que sirven para la generación de ATP. Proteínas del citoesqueleto, básicamente proteínas mitocondriales, y hay una proteína que se llama titina. La proteína titina es especial porque es muy grande. Es tan larga que puede unir dos líneas Z dentro del sarcómero y sirve para que el sarcómero no se pueda estirar demasiado. O sea, limita el estiramiento de la sarcómera. Y es una causa frecuente de miocardiopatía dilatada cuando se hereda con alguna mutación. Tenemos también que dan miocardiopatía hipertrófica las proteínas de la misma sarcómera. Entonces, miocardiopatía dilatada, básicamente el citoesqueleto que une la sarcómera, por ejemplo, con la membrana celular y con el tejido conjuntivo extracelular. Miocardiopatía hipertrófica, básicamente proteínas de la misma sarcómera, aunque hay excepciones, ¿no? Hay algunas proteínas de la sarcómera que pueden dar los dos tipos, ¿no? Dilatada o hipertrófica. Por ejemplo, la proteína C de unión a la miosina. Bueno, esta da solamente hipertrófica, ¿no? Proteína C de la unión a la miosina. Cadena ligera de miosina. Las cuatro cámaras se dilatan, los dos aurículas y los dos ventrículos, lo que predispone a trombos murales. Microscópicamente hay fibrosis, que se manifiesta mediante la coloración tricrómica de Mason e hipertrofia. Las fibras están grandes. Vemos acá comparación con la miocardiopatía dilatada con la hipertrófica, 100% causas genéticas. Dilatada, puede haber causas genéticas, 20 al 50%, y causas adquiridas. El mecanismo. Tenemos defecto en la generación de fuerza, en la transmisión de fuerza y en la señalización del miocito. En cambio, en la hipertrófica, básicamente hay un defecto en la sarcómera, un defecto en la contracción de la sarcómera. Entonces, son en realidad patogénesis diferentes. En la hipertrófica hay hipertrofia aislada del ventrículo izquierdo, generalmente concéntrica, sin dilatación y sin causa aparente. Si no, no sería miocardiopatía. Podría ser, por ejemplo, una reacción a hipertensión, a estenosis aórtica, por ejemplo. Y no sería una cardiomiopatía hipertrófica. Septum interventricular preferentemente afectado. Hipertrofia septal asimétrica con estenosis subaórtica hipertrófica. Hay una obstrucción al flujo que es secundaria. Por ejemplo, acá vemos que el septo abomba hacia el ventrículo y al abombar hacia el ventrículo obstaculiza el tracto de salida de la aorta. Entonces, este septo causa también obstrucción. Vamos a ver un mecanismo de insuficiencia valvular que se produce
por la cardiomiopatía hipertrófica. Hay una disfunción diastólica porque el ventrículo tan hipertrofiado, es tan grueso el músculo, es tan grueso que en diástole el ventrículo no se puede dilatar. Entonces hay una disfunción diastólica. Y la fracción de eyección es normal o aumentada porque la contractilidad es normal. Vamos a ver que puede haber una insuficiencia mitral que se añade a la miocardiopatía hipertrófica. Durante parte de la sístole, la valva anterior de la mitral se pega al septo interventricular y a esto se llama efecto Venturi, que es succión de la sangre expulsada a gran velocidad por el trayecto estrecho. O sea, hay una insuficiencia mitral. Cuando sucede la sístole, normalmente sucede la sístole y la mitral está cerrada, pero en este caso el septo está tan abombado que cuando sucede la sístole hay un efecto de succión y una valva de la mitral se pega al septo, dando lugar a una insuficiencia. O sea, hay esta complicación. En la cardiomiopatía hipertrófica se llama efecto Venturi. Se observa, pues, hipertrofia, aumento de grosor de la fibra muscular, desorganización de las fibras y sarcómeros, fibrosis intersticial, y la hipertrofia es compensatoria frente a la contracción alterada del miocardio. Bueno, ya hemos explicado esto. El septo puede abombar hacia el ventrículo o puede no hacerlo, ¿no? Tenemos la hipertrofia en este caso del septo y de la pared libre del ventrículo. Microscópicamente, las fibras están engrosadas y hay un fenómeno en el cual la curvatura de las fibras es prominente. Hay fibrosis intersticial y núcleos hipercromáticos. Terminamos con cardiomiopatía restrictiva, disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca derecha, dificultad de llenado ventricular por rigidez anormal del miocardio. La fracción de eyección es normal o aumentada porque la contractilidad es normal. No hay dilatación ventricular, pero sí se dilatan las aurículas. Ingurgitación yugular, lo que ustedes saben que significa insuficiencia cardíaca derecha. Microscópicamente, la fibrosis intersticial y el proceso infiltrativo causante. Causas: fibrosis por radiación, sarcoidosis, amiloidosis, metástasis, depósito de sustancias en la pared ventricular. Y terminamos hablando de dos cardiomiopatías restrictivas especiales, que es la fibrosis endomiocárdica tropical o enfermedad de Davis, frecuente en África, que puede coexistir con la calcificación con la fibrosis. No se sabe la causa, probablemente deficiencias nutricionales e infecciones parasitarias crónicas, con eosinofilia. En la fibrosis endomiocárdica de Loeffler hay eosinofilia en sangre o leucemia eosinófila, pero también eosinófilos en el miocardio, linfocitos y eosinófilos en el miocardio, y hay una toxicidad de la proteína básica mayor de gránulos de eosinófilos que causa necrosis de los miocardiocitos y una fibrosis posterior. Nada más en cuanto a la clase de hoy día. Todo lo que es pericardio no lo vamos a poder hacer porque ya no hay tiempo. Les he puesto algunos apuntes. Tienen de todas maneras que estudiar el tema porque puede venir en el examen, aunque no lo hayamos hecho en clase, ¿no? Todo lo que es pericardio, endocardio, miocardio. El examen día sábado 2 de mayo. 7 de la mañana y 9 de la noche, ustedes tienen un paso virtual de 2 puntos para subirles. Es un paso que es completamente conveniente para ustedes porque se les sube los puntos que obtengan en ese paso.